Y alguien se va a quedar hablando como el Chavo del Ocho. Bueno, ya estamos conectados. Esta es la clase de las cartas de Rav Shaul. Estamos en la primera de los Corintios y estamos en el capítulo. En el capítulo 6. Bueno, ahí va la carpetita, toman una hoja y la van pasando. Apenas estamos diciendo. ¿Mande? Apenas estamos aquí diciendo, conspirando. Apenas están despertando, ¿no? Vaya, de veras, hoy qué sueño, ¿no? ¿Algo tenían esos tacos? El cielo nublado, ese es el problema. El cielo nublado. Me incluyo porque sí, hoy de plano Todos se durmieron. Todos. estaba dormido con los ojos abiertos. Lo bueno que hagan esa clase, porque para siempre. Bueno, el sueño también para siempre, ¿no? Sí, está saliendo todo, pero no hay nadie, no se preocupe. Por eso le pagué. Sí, hay alguien conectado, pero ha de ser alguien de aquí mismo, ¿no? Ah, no es la hermana Ketita. Es de confianza, hermana. Sí, no hay problema. Estamos aquí, hermana Ketita, debatiendo que hubo mucho sueño en la clase de Salmos. Que algún ingrediente tenían los tacos que todos comimos. Pero ahorita ya nos despertamos. Despierten los Corintios. Evita el conflicto. La otra semana les doy yo primero. Sin tacos. A ver si no se me duermen. Lo que voy a hacer es tener bastantes bolitas de papel aquí. Y el que esté durmiendo, ¿te recuerda algo? ¿De qué, hermano? Plastilina. Ah, plastilina. Y con un popote de cerbatana. El pastor Guaso, cuando empezaba a predicar, sacaba su resortera. Al que se duerme nada más. Así es que ninguno se quería dormir ahí. ¿No te recuerdan nada las bolitas de papel? Sí, cuando estaba chiquita en la escuela. Pensé que te había tocado alguna vez con algún antiguo pastor que tuviste. ¿No? Tenía la costumbre de lanzar bolitas de papel. Y con muy buena puntería. Sin testimonio. Saludos al buen amigo. No voy a decir su nombre. Así sí despiertan bien rápido, ¿no? Muy bien, bueno, hoy no tenemos la lectura porque pues todos tenemos la misma versión de las escrituras, así que nos ahorramos ahora el poner el texto. Menos papel. Sí, Evita el conflicto. y vamos derechito a las preguntas. Entonces recuerden que estuvieron pesados los tacos, sí, hermana, estuvieron algo pesaditos. Shalom, Luigi. ¿Se dice así, Luigi o Luigi? Luigi Bros. Shalom, hermano. Bueno, primero los Corintios capítulo 6, el tema evita el conflicto. Evita el conflicto. Entonces vamos a ver, vamos siguiendo una secuencia, ¿no? En los temas de la primera de los Corintios. Rav Shaul está
escribiendo a ellos, y según el testimonio interno de la carta, aunque esta se llama Primera a los Corintios, tenemos testimonio interno de que ya les había escrito antes. Entonces realmente no es la primera, ¿sí? Pero como es la única que se incluye en el canon, bueno, la primera de dos, por eso se le da ese nombre. Pero repito, el testimonio interno de la carta nos dice que ya... A ver, ¿qué pasó ahí? Un chascarrillo, ¿no? El testimonio interno de la carta, les decía, indica que ya había habido una carta anterior. O sea, ya les había escrito antes. Entonces, eso nos ayuda a entender también como que lo fuerte de esta carta, ¿sí? Pues porque uno podría pensar, si es la primera vez que les escribe, ¿por qué está siendo tan duro con ellos, no? Pero no sabemos cuántas cartas anteriores haya habido antes de esta, donde pues sí les está hablando muy fuerte, como vimos ya en un capítulo anterior, incluso hasta con advertencias, ¿no? De que ustedes creen que nunca voy a ir, pero voy a ir. Y cuando vaya, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con la varita en la mano? ¿O con abrazos, no? ¿Cómo? Muy bien, entonces en este capítulo lo que vamos a ver es relacionado a conflictos, pero el tema que se destaca también tiene que ver con juicio. O sea, ya hablamos también acerca de esto, ¿no? Anteriormente acerca de juicio, pero lo vamos a ver de una manera que necesitamos nosotros entender, llegar a una conclusión. Entonces, ¿se vale o no juzgar? ¿Verdad? Porque de repente hay algunos que se confunden, y entonces, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? Porque de pronto se habla de que no juzgues para que no seas juzgado, y luego acá juzga. Entonces pues ya no entendí, pero hoy vamos a tratar de entender eso. Vámonos rápidamente con la primera pregunta. Pregunta número 1: ¿por qué es un fracaso el que haya conflictos entre creyentes? ¿Por qué es un fracaso que haya conflictos entre creyentes? El verso 7 dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Aquí dice es una falta, pero otras versiones traducen como fracaso. Dice, por sí ya es un fracaso que haya pleitos entre creyentes, eso ya es un fracaso de por sí. Entonces, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué es un fracaso? ¿Por qué se considera un fracaso? Muy bien. Entonces los creyentes... Porque sería un gran estorbo para los creyentes. Perdemos credibilidad. Es mal. ¿Mande? Se ve mal, ¿no? Se ve mal. Mal testimonio. O sea, porque, fíjense, usamos la palabra conflicto, podemos usar pleito, ¿no? Sin problema. O sea, puede usar conflicto, pleito, aunque de pronto alguien puede entender que son cosas distintas un pleito a un conflicto. ¿Ustedes lo ven igual o lo mismo un pleito que un conflicto? La hermana Poli dice, porque en toda comunidad siempre debiera existir el diálogo y arreglar las cosas de acuerdo a los principios de Dios. Puede haber un malentendido. Se arregla hablando de un desacuerdo. Desacuerdo, bueno, es diferente. Los desacuerdos son, se puede decir, normal, común. Sí, pues tampoco, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero de un desacuerdo a un conflicto, ya cambia. Y de un conflicto a un pleito, pues también siento que
crece, ¿no? Entonces, yo no veo igual un conflicto que un pleito. Porque un pleito pues ya es pues, pleito ya. Ya hay agresiones, no necesariamente físico, pero Verbales. verbal. Sí. Sí, por ejemplo, recuerdo haber estado alguna vez en una reunión de la antigua organización a donde pertenecíamos, y en una reunión de estas que hacían grandes, ¿no? Donde se reunían líderes de toda la región, desde Matamoros hasta Nueva Ciudad Guerrero, pasando por China, Nuevo León, gente de muchas iglesias. Estábamos reunidos ahí y de pronto las cosas ahí se ponían un poco intensas. Entonces, y recuerdo una vez en que un pastor dijo, no, es que tiene que haber respeto porque luego hay hermanos que andan hablando de uno y andan diciendo que esto y que aquello, y que no, hermano, pero tampoco digas eso. O sea, ¿cómo te pones a decir que hablan de ti si aventarla así al aire? No, es que sí hablaron de mí. No, pues entonces, ¿quién habló de ti? El pastor fulano habló de mí, él dijo que yo esto y que yo el otro. Y entonces el otro pastor se para, ¿y por qué dices que yo hablé de ti? A ver, ¿con qué pruebas? ¿Cómo me demuestras que tú dices que yo dije eso, que yo hablé de ti? Y voltea con otro pastor y dice, pastor, ¿dijo o no dijo? No. Y al pastor al que le estaban preguntando era un hombre muy respetado, con mucha credibilidad ahí, ¿verdad? Que ya el pastor nada más dijo, sí dijo. Entonces, ¿eso cómo se considera? Pues eso ya es un pleito. Ya se están peleando ahí. Ya con agresiones y que dijo y que... Entonces yo a eso lo llamo ya un pleito. Pero un conflicto, pues, un conflicto puede ser el hecho de que a algunas personas por desacuerdos no quisieran colaborar. También pasaba, ¿no? En esta misma organización. Que de pronto alguien estaba en desacuerdo con otro líder y entonces simplemente no hacía su trabajo. Y recuerdo el caso que nos dio incluso risa en su momento, pero tú tenías a cargo un ministerio, tenías que presentar un informe y este hermano, pues como estaba en desacuerdo con los líderes, no había hecho su trabajo y no llevó su informe. Y le dijeron, hermano, pues es una falta de respeto que usted no haga su informe y que al menos debería de pasar a dar un informe verbal. Y dice, pues es que ese es mi informe. ¿Cuál? Pues mi informe es que no hay informe, decía él. Entonces ahí que tenemos un conflicto. Sí, o sea, no se están peleando, tienen desacuerdos por esto y por aquello y hay un conflicto. Entonces son ejemplos. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Según aprecian ustedes ahí al leer, ¿qué creen que es más conveniente? ¿Ponerle conflicto o pleito? Pleito. Parece más como pleito, ¿no? Había pleito entre los hermanos ahí. No conflictos, había pleitos. La versión dice pleitea. El verso 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea. Ah, sí, ahí dice pleitea. Aquí traduce pleitea. ¿No? Aquí dice, sino que un hermano litiga con otro hermano. Sí, por eso el 7, ¿verdad? Dice que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces, es un fracaso el tener pleitos dentro de la comunidad, porque como decían, pues, nosotros tenemos el deber de ser luz, tenemos el deber de ser, pues, un modelo, un referente, y lo tenemos que tener como ciudadanos. Entonces también hace años me comentaba un hermano que él se había desanimado mucho porque andaba con su pastor y entonces el pastor lo detuvo un agente de tránsito por X. No sé qué falta cometió y lo detuvo el agente de tránsito.
Y entonces el pastor se puso a pelear con el agente de tránsito. Bueno, no a golpes, ¿verdad? Pero se puso ahí a responderle y rebelde y no aceptaba y hazle como quieras y no sé qué y a mí no me llevas y cosas así, ¿no? Bien, bien intenso que se puso el pastor. Entonces el hermano que iba con él sí se desanimó porque dijo, pues como pastor peleonero. Y peor todavía, se desanimó más porque en algún momento del intenso diálogo que sostuvo con el oficial de tránsito, salió a relucir que él era pastor. Y entonces de ahí se agarró el oficial. Dijo, pues mire qué vergüenza que usted, que se dice pastor, mire cómo se pone. Usted debería ser un ciudadano ejemplar. Y le empezó ahí, lo barrió y lo trapeó el oficial. Y entonces sí es vergonzoso. Y el hermano que iba ahí pues se desanimó bastante. Entonces, es un fracaso, sí es un fracaso. Un fracaso el hecho de que en una comunidad de creyentes haya gente peleonera, que se peleen entre los mismos o que se peleen con los de afuera. Porque no nada más es que se peleen entre los mismos, sino que sean peleoneros con los de afuera. ¿Sí? Hoy siempre se anda peleando y es algo que sí, en una versión que leí yo utilizaba la palabra fracaso. Aquí no utiliza fracaso, pero dice es una falta, ¿verdad? Es una falta, o sea, como una pérdida. Aquí sí dice, ya por cierto es un fracaso que te caes entre vosotros mismos. Sí. Sí, o sea, esas son pérdidas para el reino del Eterno. Ahí salimos perdiendo cuando entre nosotros hay personas peleoneras. Entonces, pues, por eso es que el Eterno nos da su espíritu para aprender a sobrellevar, a tolerar. Algunos de nosotros tenemos problemas con el temperamento. Pedro tenía problemas con su temperamento. O sea, ¿o no? Pedro tenía fuertes problemas. Entonces yo les he platicado mi testimonio, ¿verdad? Cuando empecé a ir a la iglesia, allá era el 95 me parece. Y luego ya en el 96 empecé a colaborar en la obra misionera. Y pues a final de cuentas, pues no tenía tanto yendo, ¿verdad? A la iglesia, aunque había ido de niño, luego me retiré y regresé por ahí de los 25 años. Pero pues siempre fui una persona que una de las cosas que yo nunca soporté de nadie eran insultos. O sea, si a mí me querían hacer enojar, pues nada más con que me insultaran o me recordaran a mi mamacita, ¿verdad? Y ya estaba yo aventando golpes por todos lados. Era muy fácil que me hicieran enojar. Entonces, iba yo con una hermana misionera de la iglesia, y iba manejando una camioneta de la iglesia. Creo que hasta traía el nombre de la iglesia. Y unos hombres me empezaron a decir de cosas de la nada. Me pararon por un lado en un stop, en un semáforo, y me empezaron a decir los insultos que yo siempre que doy este testimonio digo, esa vez en esos minutitos que a mí se me hizo una eternidad, me insultaron más de lo que jamás nadie me insultó en la vida. Pero no, hombre, y eran 4 tipos, o sea, y todos. Y yo estaba agarrado del volante y lo apretaba con todas mis fuerzas y veía nada más para enfrente, me puse yo creo de todos colores y mi mente pensaba, y, ay, ¿cómo no me hicieron esto hace 2 años? Y estaba ahí nada más. Y la hermana que estaba conmigo hasta me agarró, yo creo que se dio cuenta, hasta me agarró el brazo y hasta me sobaba así como, tranquilo hermano, tranquilo. Y yo nada más estaba así. Pero fueron momentos muy angustiosos.
muy difíciles, nada más yo sé lo que viví, ¿verdad? Ahí porque, o sea, fue, pero al final ni yo me lo creía, o sea, ni yo me lo creía. Después se lo platicaba a mi pastor y le decía, oiga, fíjese que ya estoy creyendo en los milagros, ¿no? Pensé que no, pero sí, porque fue algo muy difícil. Entonces, en ese aspecto sí, o sea, yo era muy peleonero, pero bendito el Eterno, pues ya, ¿verdad? Eso se fue, pero también porque uno va entendiendo, ¿entiendes eso? Ahora tienes una responsabilidad para con el Eterno, para con el reino. Tienes que dar cuenta de eso. Porque la carne está ahí, ¿verdad? O sea, recuerden que nosotros, todas las personas, tenemos esa vida pasada. Y como una vez dijo un querido amigo pastor también, decía él, el monstruo sigue ahí, ¿eh? Decía él, el monstruo sigue ahí, no le busquen mucho porque está controlado, pero ahí está. Entonces, de hecho, la definición de mansedumbre es fuerza controlada. Así se define la mansedumbre, fuerza controlada. O sea, no creas que no tengo la fuerza o el carácter para responder, lo controlo. Es eso. O sea, está controlada la fuerza. Y se compara como un caballo. Un caballo que es salvaje, que ya ven cómo se ponen y brincan y patean. Pero ya cuando lo doman, ya el caballo está bien controladito. Ya no lanza patadas, ya se deja montar y todo. Pero es el mismo caballo. Es el mismo, con la misma fuerza, nada más que está controlado. Lo que hace el Espíritu del Eterno con nosotros es eso. Nos doma, nos controla, nos somete, pero seguimos estando ahí, ¿sí? Entonces, como Pedro, el Pedro que mochó la oreja era el mismo Pedro que escribe las cartas, nada más que tranquilo, controlado, mesurado, pero el carácter, la fuerza, el temperamento seguía en él, porque eso es parte de la personalidad que el Eterno nos da. Y la personalidad que el Eterno nos da, con ella nacemos y con ella nos morimos. El Eterno no nos cambia la personalidad, pero nos da su espíritu para controlar lo que haya que controlar. Entonces, en Corinto pues había algunos hermanos que al parecer tenían problemas de dominio propio, ¿no? Se dejaban llevar por sus emociones, por su vieja naturaleza y se peleaban. Y Rab Shaul dice, ahí ya tenemos un problema, estamos fracasando desde el momento que hay pleitos entre los mismos hermanos. Aquí hay pleitos. Bueno, es como en el caso del trabajo, el trabajo somos muchos, ¿verdad? Ajá. El trabajo, no sé, somos como 10 adentro y afuera en las varias personas que hay son como 100 más. Entonces mi trabajo, digo yo, adentro, el más conflictivo es el que nos manda a todos, por decir el jefe, ¿verdad? Es el más conflictivo, cualquier cosa le parece conflicto. Entonces yo le digo, tú estás aquí para liberar las cosas. Y es el primero que entra en pleito. Y entonces me preguntan a mí, oye Carlos, ¿qué hacemos aquí? Hay mucho pleito entre nosotros. ¿Qué les digo yo? Mira, si cada quien cumple su cosa, lo que le corresponde, no hay problema. Cuando todos hacen lo que tienen que hacer, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, la cosa es. Pero nomás alguien se sale de lo que le corresponde, perdón, y siempre le he dicho al compañero, al gerente, dice, primero contarles tú, si no nunca vas a lograr que esto funcione. Y allí es en la iglesia también. Si no controlamos nuestras diferencias, no vamos a lograr nada. No, pues imagínese, si como dice el hermano, el que tendría que ser el ejemplo es el primero que empieza, pues ya que se puede esperar de los demás, ¿verdad? O sea, me pregunta a mí qué hago. A veces, porque la forma está en un lugar donde no la dejó, allá han enojado con todos, digo, ¿qué ganas con eso? pues sí.
Provoca ira a los demás, digo, estás provocándolos a ira. Lo mismo en cada lugar, ¿verdad? O sea, puede ser una iglesia, puede ser La casa. trabajo, la casa, donde quiera. Entonces dice un dicho, ¿no? Que en alguien tiene que caber la cordura. Sí. En alguien, pero siempre se espera que ese alguien sea pues a quien le corresponde, ¿verdad? La cabeza, siempre tiene que haber alguien que es la cabeza, que es el líder, que es el que está guiando, dirigiendo, el encargado, etcétera. Siempre se espera que sea el que sea el mediador y no el que empieza el fuego, ¿no? Imagínense. Tenemos el cerillo ahí, le digo. Si es el que empieza, pues ya. Es como dar la luz verde a todos para que todos participen. Y a veces nos haga decir a todos que yo tengo que gritarle, ¿sabes qué? Para. ¿Pero por qué? O sea, no porque no pueda uno detenerlo, ¿verdad? Él debe tener unos 15 años ahí. Digo, mira, yo tengo 30 años aquí. Así que, ¿nos ponemos a hacer ¿Quién gana? ¿Quién gana? Número 2, hermanos, hermana Shirley. La número 2. Es que te veo, hermana, así como que... Porque es vergonzoso que los creyentes arreglen sus conflictos ante tribunales de incrédulos. Entonces, primero tenemos un fracaso, que haya pleitos. Y ahora dice que es vergonzoso que los creyentes arreglen sus pleitos, ¿verdad? Sus conflictos allá en tribunales de incrédulos. ¿Por qué, hermana? O por alguien más, ¿por qué es vergonzoso? A ver, hermana Feli, ¿por qué es vergonzoso? Bueno, yo pienso que sería vergonzoso porque aparte de que nosotros vamos a presentar a nuestros problemas a las autoridades, pues ellos que nos pueden enseñar, no conocen a nosotros de verdad. Y además pues sería algo de tropiezo, ¿verdad? Que nosotros vamos a llevar de nuestros problemas a ellos. Así es. Fíjense, si alguno de nosotros, como creyentes, por alguna razón llega a tener un conflicto con un incrédulo, que puede pasar, ¿a dónde vas a acudir? Con las autoridades. O sea, ahí es válido, porque estás tratando con un incrédulo y él no va a entender de tribunales de acá de creyentes, ¿no? No lo vas a traer a ver, no, ven, vamos a hablar con mi pastor. Nah, pues, ¿qué va a decir él? Yo qué voy a andar hablando con pastor ni qué nada. Entonces lo tienes que llevar a donde pertenece, ¿sí? Ahí no es ninguna vergüenza, ahí es necesario que acudas al tribunal correspondiente porque la persona no va a entender de otra manera. Digo esto, en una ocasión me pasó con una persona que nos hizo un trabajo aquí y que era un trabajo grande, bueno, estas ventanas, ¿no? Las forjas, todas estas, y esta persona ya había terminado el trabajo y faltaban algunos detalles, no nos las había entregado, y no solamente eso, las empeñó, y a la hora de que yo, ya pasó una semana, 2, 3 de cuando debía haber entregado, y ahí andamos batallando, y ya por fin me confiesa que las había empeñado, pero pues que si yo le doy el dinero, ¿verdad?, las recupera. Y yo dije, a ver, ¿cómo? O sea, yo ya te pagué, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Y empezó, obviamente, ese conflicto, y una hermana de aquí de la congregación, recuerdo que me dijo, usando estas palabras de esta carta, me decía que por qué no sufría el agravio, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Y que cómo pensaba yo en demandar, que eso era vergonzoso, y que le dije, a ver, hermano, se me hace que usted se me anda confundiendo, ¿no? Porque este texto es para creyentes, para situaciones o conflictos entre creyentes. Pero acá yo tengo un trato con un incrédulo, y este incrédulo me está quedando muy mal, me está robando. Bueno, y no era a mí, o sea, era la comunidad, ¿sí?
Y esto porque la hermana, como yo le dije a este hombre, le dije, mira, yo no sé cómo le vas a hacer, pero a mí me vas a entregar las ventanas y te voy a dar 3 días. Si en 3 días no me las entregas, te voy a tener que poner una denuncia. Y por esa razón la hermana después me decía todo esto y pues ante ella yo estaba mal y me sacaba estos textos. Pero bueno, yo le explicaba, esto no es así. Tenemos un conflicto y hay que resolverlo. No, pues funcionó. Al día siguiente el hombre me habló, ya tengo sus ventanas. Ve cómo sí se puede. Y pues ya se arregló el asunto. ¿Verdad? Es que a veces que los incrédulos, como lo ven a uno que es creyente, quieren sobrepasarse con uno. Sí. Así. Y pues me imagino que no debe de ser. Nosotros tuvimos una experiencia en una iglesia. Llegó una persona extranjera a la iglesia y pues pidiendo ayuda. El pastor pues le brinda la ayuda, le dio alimento, techo dentro de la congregación. Ajá. Y luego les trató de conseguir el trabajo con los mismos hermanos. Era técnico en aparatos. Sí, todo eso. Y le trató de conseguir, y allá el pastor consiguiéndole trabajo a él porque traía una niña, una adolescente, y pues, para que los padres estuvieran, y alojaba ahí en la oficina, pues para cuando acordó, ya había barrido con todo lo que había en la oficina, la cuentona de teléfono que le llegó el recibo de las llamadas, Era extranjero. era extranjero, y aparte había robado a todos los hermanos. Y un hermano que se dio cuenta y pues lo denunció. Y tenía un pariente que era la policía. Lo denunció, lo detuvieron y le encontraron todo lo que había robado. Entonces ya el pastor creo que retira la denuncia y lo deja y lo dejó limpio, pero ya había robado todo. Y no regresaron, a lo que sé, no regresó las cosas. Entre ellos iban mi papá y mi mamá. Pero sí, o sea, la gente incrédula cree a uno que porque cree en la palabra no puede proceder legalmente. Sí. Entonces ahí, pues yo creo, pastores en este caso, este pastor creyó así, porque a Lolita se lo hubiera dejado. Es que ese es precisamente el punto, ¿no? De que mucha gente, pero mucha gente, entre los incrédulos, ese es su razonamiento. No sabrán mucho de la Biblia, pero se saben algunos textos a su favor, ¿verdad? O sea, luego te sacan con que, ¿qué? ¿No debes de poner la otra mejilla? Órale, ponga la otra mejilla. Sí, ¿qué? No debes de esto. Saben algunas cosas a su favor. Y la mayoría tienen ese razonamiento que los creyentes se tienen que dejar. O sea, que tienes que dejar que ellos te pasen por encima. Ese es el pensamiento, ¿sí? Pero aquí, o sea, aquí se está hablando de problemas entre creyentes. Ahora, tenemos que, hace rato decía la hermana Hilda, ¿no? Y cómo podemos discernir, porque luego a veces entre los creyentes tenemos personas que aparentan ser creyentes, pero no lo son. No, O sea, disfrazados. No. ese problema lo vamos a tener siempre, hermano. Siempre. En la parashá vimos que desde aquel tiempo que se formó Israel, Israel se formó con gente que no era israelita. Pues estaban los israelitas y estaba la chusma, ¿verdad? El pilón. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y Yeshua nos advirtió. Él nos advirtió. Él sembró trigo. Dice, pero el enemigo vino y sembró cizaña. Y ahora pues es necesario que crezcan juntos. No hay de otra, o sea. Y dice el mismo, dice, no traten de cortarla. Sí, dice, no. Pero bueno. El tiempo de la cosecha es cuando se va a saber quién es quién, ¿sí? Entonces es algo que ya de por sí lo vamos a tener.
Y el hecho de que la misma escritura nos advierta que va a haber trigo y cizaña, que va a haber peces buenos y malos, que va a haber ovejas y lobos y que va a haber de todo, esto ya nos habla de que siempre va a haber conflictos. Entonces, de alguna manera, lo que aquí Pablo está diciendo es que esos conflictos se resuelvan internamente. O como dice el dicho, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa. ¿Qué andan haciendo allá? ¿Por qué andan peleándose allá en los tribunales de los hombres cuando acá se tendría que resolver? O sea, ese es el punto que él está tocando, ¿sí? Y nuevamente la pregunta 2 de por qué es vergonzoso, pues otra vez porque el testimonio va a quedar mal. Gracias, hermanos que están dando sus respuestas. Hermana Poli, Iván, hermana Elba, gracias por sus participaciones. Hermana Ketita. Entonces, lo que está acá en juego, hermanos, es el testimonio de la comunidad ante los incrédulos. Número 3, hermana Hilda. ¿Qué entiende usted por sufrir el agravio? ¿Qué significará esto, hermano? Sufrir el agravio. O sea, seguimos con el tema de los conflictos entre creyentes. Que los perdones, que no hagas nada en contra de la persona. Ok. Nada más allá, yo creo. Y lo dejes a Dios. Porque muchas veces, no, te lo voy a dejar a Dios, de que Dios lo juzgue. Sí. Que Dios te perdone porque yo no. No, eso no es sufrir el agravio. No. No, es amargarse uno. Es amargarse uno. Yo no te perdono, eso ya es amargarse uno. ¿Sí? ¿Mande? Que muchas veces sí tienes que sufrir como la ofensa. Ok, sufrir la ofensa. Porque uno piensa pasar por el proceso, porque va a doler, o te va a decepcionar. En aquella ocasión, el testimonio que les platicaba, precisamente de este hermano que dijo, que evidenció al otro que había hablado de él y que preguntó, ¿dijo o no dijo, pastor? Esa vez se paró otro pastor y le dijo, hermano, ya, por favor, hermano, ¿por qué no sufres mejor el agravio? ¿Sí? Sí, ya perdón. O sea, le estaba diciendo, pues sí, o sea, como, pues ya déjalo así, hombre. Si habló, si dijo, pues ya, quédate con tu ofensa. ¿O qué es lo que quieres hacer? O sea, sufrir la ofensa, sufrir el agravio es no darle más o no echarle más leña al fuego, ¿no? Tú sabes que una respuesta de tu parte lo que va a hacer es acrecentar. No es el problema. Entonces es no defenderse. ¿Mande? Es no defenderse. Hay que ver qué caso es. Depende de a No qué te sería más bien refieres. como no tomar venganza. No seriamente. Más que nada, no magnificar la cosa. A veces magnificamos más una cosa de lo que debe ser. Y eso provoca más líos que lo que ya tienes, ¿no? Pues sí. Ahora, recuerden que esto se está hablando a un nivel de una comunidad. Dentro de los creyentes. De una comunidad. Entonces, si tenemos una situación que lo que va a provocar es como un cisma, ¿no? Una división en la comunidad, es cuando aplica el mejor sufre el agravio. Si esto se va a salir de control y va a meter a la comunidad, va a poner en peligro a la comunidad, pero no es lo mismo. O sea, esto de sufre el agravio no aplica, hermanos, en todos los casos. O sea, aplica cuando tenemos un conflicto interno y que tiene que ver con la comunidad, con asuntos, ¿no? De la comunidad, aquí entre dos creyentes. Se puede arreglar, ¿verdad? Claro, hay que ver eso. Pero no, El extremo de decir, o sea, no tiene que ser entendido, otra vez vuelvo a lo mismo, porque el incrédulo, ¿qué va a hacer? Pues se va a agarrar de esto y va a venir y te va a dar un zape y te va a decir, órale, ponga el otro. No. sufre el agravio, y ahí le va otro agravio. Sí. Pues no. Bueno, aunque hay veces en ocasiones, digo, no siempre tiene que llegar con un incrédulo a cierto grado de pleito, como dice ahorita. Recuerdo que yo recién que llegué ahí a la
persona de Amachomar, una mujer. Mi papá tenía un perro, entonces se fue conmigo a la casa y el perro le ladró al niño, y la cuestión que el niño tiró las tortillas, se tiró la leche y todo, se asustó. Y viene la mujer y me trata de ofender, o sea, me dijo pero lo que no. Entonces, pero no sé, yo sentía tanta tranquilidad en ese momento, tanta paz, que le dije, mordió a tu niño, necesita atención médica para llevarlo, y yo contestando bien, pues oye, entre más le contestaba yo bien, ella más se enojaba. Entonces, al grado de amenazarme, dice, cuando tus niños pasen por mi casa vas a ver lo que les voy a hacer. Digo, está bien, digo, bueno, que me lo estás diciendo, pero si lo pasa a mis hijos, bueno, ya sé quién fue. Sí. Bueno, pues yo como que era con cierto temor, no pasen por ahí por esa casa. Pues sí. Bueno, pues ya pasó tiempo y ya la persona esta me empezó a hablar. Hola, nene. Hola. Digo, buenas tardes, Irene. Y viera que ahorita me habla con tanto respeto. Me habla con tanto respeto, entonces, pero ahí su coraje fue el que yo no le contestaba mal. Le pasó algo a tu niño y le mordió el perro, te repongo lo que le tiró, y pues ya todo lo que era bien molesta. Entonces, Es que fíjense que hay cosas... Va de grandeza del pleito a grandeza para atender a un incrédulo. Sí, hay textos incluso en las escrituras que pueden como que de pronto ponerse uno a otro, y pensaba, por ejemplo, cuando dice la escritura, la blanda respuesta quita la ira, pero lo que decía ahorita la hermana contradice eso. ¿Se dan cuenta? Porque a veces pasa, y ahorita que ella lo decía, pensaba yo, es que sí, y muchas veces pasa, que la gente a la que tú le respondes con amabilidad, tranquilo, en lugar de calmarse, se ponen más locos, se aceleran más, porque piensan que lo estás haciendo como una provocación. ¿Les ha pasado eso? Piensan que lo estás haciendo como una provocación, y ellos a la fuerza quieren que respondas igual. A la fuerza quieren que, si ellos están gritando, quieren que tú grites, y si ellos están insultando, quieren que tú insultes también. Y entre tú más tranquilo respondes y más amable, ellos más enojados. Y uno dice, entonces ¿dónde quedó lo de la blanda respuesta quita la ira? Porque no se le quita, ¿sí? Pero hay otro texto que dice que cuando tú, en lugar de maldecir, bendices, lo que estás haciendo es amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de la persona. Entonces eso explica esto que pasa. ¿Se fijan? Entonces los dos textos dicen cosas distintas, pero los dos son una realidad. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Con quién estás tratando? ¿Con quién estás hablando? Entonces normalmente la blanda respuesta quita la ira cuando los dos son temerosos del Eterno. Cuando los que están en conflicto, ambos temen al Eterno, y entonces ahí obra el Espíritu. Entonces si de repente uno se puede alterar y el otro responde amable, y es como que... Pero si estás con un incrédulo, o sea, ese no se le va a bajar el coraje ni la ira, ¿ves? ¿Sí? O sea, eso es lo que lo explica. Y en cambio el otro texto sí explica la reacción. El que es incrédulo, ese, no hombre, tú más amable y más se enoja y más se descontrola. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿verdad? La escritura, le estás echando lumbre en la cabeza al bendecirlo. Él quiere que tú maldigas, él quiere que pelees, él quiere que te pongas, y como no lo haces, se desespera más. ¿Sí? Pero a final de cuentas, uno sabe que está haciendo lo correcto. Pero recuerden, esto que estamos viendo es, en teoría, entre creyentes. Cuando ocurre un conflicto entre creyentes, que la idea principal de acá es evitar el conflicto, evitarlo, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es precisamente que no prevenimos,
no prevenimos. Aquí en nuestra ciudad, ahorita no tenemos policía preventiva. Imagínense, entonces, no tienes policía preventiva, pues eso explica todo el problemiaje que tenemos, ¿no? Sí, cuando había, pero al menos de algo sirve la figura. Pero si no tienes medidas preventivas, entonces vas a enfrentar muchos problemas. Sacar la idea de Pablo al escribir esto es, hay que prevenir los conflictos, hay que evitarlos. Pero si ya tenemos un conflicto, lo vamos a arreglar al interior. Lo vamos a arreglar dentro de la comunidad. ¿Qué andan haciendo allá? Con los tribunales de los hombres, con tribunales de gente que no son temerosos del Eterno. Entonces, en esos casos es donde aplica lo de ¿por qué mejor no sufres el agravio? En lugar de dejar que el pleito creciera tanto. Hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. Entonces, si todos entendiéramos eso, y si todos lo aplicáramos, sobre todo en las relaciones de pareja, oye, mira, pues ya, cede, ¿no? A lo mejor la otra tú ganas, pues. Pero practicarlo de que alguien tiene que ceder para frenar el conflicto, para que no avance más. Cede. Finalmente, la relación de pareja, el matrimonio es una relación de pacto. Y una relación de pacto es cuando tenemos una ketubá, es un contrato matrimonial. Y ahí tenemos cláusulas, ahí tenemos acuerdos. Por eso en el judaísmo está bien, se elabora esta ketubá y ahí uno escribe a lo que uno se compromete. Por eso la ketubá judía es distinta de un contrato matrimonial cualquiera. Y ahí por eso se le dejan espacios en blanco. Porque en el matrimonio van a ir surgiendo cosas y va a haber que ir tomando nuevos acuerdos. Entonces, ¿sabes qué? En este conflicto, bueno, necesitamos ponernos de acuerdo y vamos a escribirlo aquí. Cuando pase esto, vamos a hacerle así. Y ahí tienes la ketubá. Ese es tu guía. Ese es tu referente. Entonces, no debiera de haber mayores conflictos porque tenemos ahí la ley que rige el matrimonio. Entonces, una comunidad de creyentes pues tiene su constitución, que es la Torá, ¿verdad? Que son las escrituras. Entonces, se puede prevenir y se pueden arreglar los conflictos. Pero hay agravios también que no se pueden sufrir, ¿no? O sea, como por ejemplo, retomando lo de las parejas, si hay un adulterio o algo así, o sea, entonces ya no es digo, ya está directamente también mostrando desobediencia al Eterno, ¿no? Entonces, pues ya se maneja de otra manera, ¿no? Ah, claro, sí, por eso nos tenemos que sacudir la idea de la antigua idea de pecado es pecado, porque no es así. O sea, hay pecados de todos colores y sabores y todos se van a tratar diferente, ¿verdad? Entonces, agravios u ofensas, pues, ¿cuántos no puede haber? Diferentes tipos de agravios y de ofensas. Es como dice nuestra hermana, es cierto. Un ejemplo, ¿no? Oiga, pastor, es que la hermana fulana no me saludó. Y pues ya quieres hacer la tercera guerra mundial porque no te saludó. Sufre el agravio, hermana. ¿Me explico? O sea, hay cosas que ya no hagas tanto problema, ¿verdad? O sea, no te saludó. Me volteó los ojos, me miró feo. Sí, como el caso de algunos compañeros ahí, hay parejas ahí mismo y una pareja que no son cristianos y están divorciados ahorita. Y a mí me preguntaban, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con este hombre? Y ella me dice, ¿qué hago con esta mujer? Le digo, bueno. Sufre el agravio, le digo. Le dije, ¿cuánto pones tú para el matrimonio? No, pues el 50, porque son 50-50 el hombre y la mujer. Le digo, ¿estás seguro? Le dije, no. Tú voy a poner el 100 y ella el 100.
Dice, pues ya fuimos con un padre de la iglesia y nos dijo que el hombre se somete a la mujer. Digo yo, ¿fuiste con el padre de la iglesia? Dice, sí. ¿Y el padre está casado? ¿Qué sabes del matrimonio? Digo, Bien bajado ese balón, ¿verdad? elemental, digo, vayan a algún psicólogo que les explique. Oye, que conocen la palabra, son cristianos los dos, ¿cómo es posible? Digo, que anden en texto. Andan yendo con los tribunales mundanos, con perdón del Padre. No, es que es el 100 tuyo como mujer, el 100 tuyo como hombre y el 100 de Dios. Si no tienes nada, estás perdido. Sí. Entonces, para cerrar esa pregunta, o sea, sufrir el agravio es relativo. ¿Sí? Es relativo porque hay muchas formas de agraviar. Y las mismas escrituras nos dicen claramente que hay cosas que no. O sea, no puedes pasar por alto. O sea, nadie las puede pasar por alto. La única excusa para pasar por alto, digamos, cualquier agravio, es que sea en pro del reino. Entonces, Yeshua sufrió todo lo que sufrió con un propósito muy claro. Pero si lo que tú vas a sufrir no es por causa del reino, pues no tienes por qué sufrirlo. ¿Me explico? Que es también algo que de lo que habla Pedro en una de sus cartas, pero digamos lo contrario. Cuando Pedro dice, pues si antes que no eras creyente, bien que sufriste por ser malhechor, ladrón, andabas y aguantaste de todo, y ahora no quieres aguantar nada como creyente, o sea, no, tampoco, o sea, hay que sufrir por causa del reino, ¿sí? Cuando es por causa del reino de Dios, hermano, hay que sufrir el agravio, ahí sí lo que sea, pero por causa del reino. Pero no en todas las cosas que hacemos nosotros se ve involucrado lo que es el reino del Eterno. Ahora recuerde que el reino es algo muy amplio. Y el reino comienza, ¿dónde crees? En tu casa, con tu familia. La justicia de Dios aplicada a nosotros comienza desde casa. Entonces tengo que ver lo que es la causa justa, lo que es la causa justa para mi propia familia. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de un agravio que no se puede dejar pasar. Un hombre irresponsable. Un hombre irresponsable, o sea, un marido irresponsable. Si usted cree que estaría bien que alguien le diga a una esposa que tiene un marido irresponsable, sufre el agravio, mija. Tú sufres el agravio, ni modo, te tocó un irresponsable. ¿Creen que eso estaría bien? De ninguna manera. O sea, es antibíblico. Es antibíblico. No sé por qué sufrir eso. Entonces, ahora, que te tocó un esposo que se echa sus copitas. Se echa sus copitas, pero no es irresponsable. Porque luego hay, ¿verdad? Le gusta la copita o le gusta la fiesta, pero es bien responsable. Y siempre provee y siempre está al pendiente y esto. Y que la mujer ya se quiera divorciar porque pues es que nunca dejó de tomar. Allá a lo mejor alguien sí le dice, aguanta, hombre. Mira, ¿me explico? O sea, hay de agravios a agravios. Hay algunas cosas que puedes tolerar, hay otras con las que no se puede vivir. Entonces, alguien que es irresponsable, que no te ayuda, que no te provee absolutamente para nada, que no aporta, ¿cómo vas a vivir así? ¿Cómo? Sí. También sería otro ejemplo, por ejemplo, pero que si provee a su casa y todo, pero que sea infiel, ahí sí lo aplicaría. No, pues es que la misma escritura dice, o sea, el adulterio es un causal de divorcio. El primero. Sí. En las escrituras, bueno, sobre todo en las escrituras neotestamentarias, hay solo 2 causales de divorcio. Ahora, el divorcio es un mandato. ¿Sí? Divorciarse es una mitzvah. También eso es importante, porque luego muchos dentro del cristianismo, no, es que divorciarse es pecado.
Ah, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es que forma parte de la Torah? No te vas a ir al cielo. ¿Cómo que es un mandamiento? Porque es un mandamiento. El mandamiento dice, vas a extender carta de divorcio, entonces es un mandamiento, bajo ciertas circunstancias. ¿Sí? Entonces tienes que revisar cuáles son las causas. Pero el adulterio, como dice Sergio, pues es un causal de divorcio. Puede ser que alguien pueda salir adelante, pero en mi experiencia, ¿verdad?, pastoral, ya de más de 20 años, he aprendido que cuando hay adulterio de por medio, yo les diría que de 20 quizás una pareja sobreviva. Pero tienen que ser de veras muy temerosos del Eterno y apegarse bien para que ese matrimonio sobreviva a un adulterio. Prácticamente ningún matrimonio sobrevive. ¿Sí, hermano? En las escrituras sabemos que casi en toda la mayoría se refiere al varón, dice que el varón de carta de divorcio Ajá. a la mujer repudia. Entonces, aquí en este caso, si el que falla es el varón, la mujer no puede dar carta de divorcio al varón. Sí, es lo que dijimos en una ocasión pasada, ¿no? Que la cadena de mando se establece en la escritura: el Eterno, Mashiach, el varón, la mujer. Pero es una cadena de mando. Pero si esta cadena de mando la rompe el varón, porque el varón es el que está ahí, si el varón se sale de la cadena de mando, el sentido común, la lógica me dice que la mujer, ¿qué hace? Ella se agarra de Mashiach. Ella toma el mando. Y así tiene que ser. Porque él está rechazando su privilegio. Es como alguien que rechaza su primogenitura. Esaú rechazó su primogenitura, la cambió por un platito de lentejas. Después andaba llorando que la quería de regreso. No, ya no. Entonces, cuando rechazas ese privilegio que tienes, un varón rechaza su privilegio, porque es el honor, es el privilegio que el Eterno te da de ser el protector, de ser el proveedor, de ser el que dirige, ¿no? Muchos privilegios para el varón. Pero si el varón se hace a un lado, ¿qué le queda a la mujer? Tomar ese lugar. No hay de otra. Entonces, al tomar la mujer ese lugar de privilegio, pues obviamente le toca hacer lo que el varón no quiso. Entonces ahí esa es una de las de lo que puede hacer, ¿verdad? O sea, adopta los privilegios del varón completamente, porque él los rechazó. ¿Sí? Y vamos a tener aquí un capítulo dedicado al tema del matrimonio, ¿no? Sí, aquí precisamente habla bastante por ahí. en la primera de los Corintios, en el capítulo 7, ¿no? El que sigue. Habla bastante. Así que no falten. Muy bien, la que sigue. Manapoli dice: en ocasiones es mejor ser razonable que tener la razón. Ah, mira, esa frase me gustó. Se aventó la del domingo en Shabbat. Ah, esa. Es mejor ser razonables que tener la razón. Sí, porque muchas veces nos peleamos por tener la razón. Luego se dice la palabra, ¿no?, que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Sí. A ver, Israel. ¿Por qué Rab Shaul hace mención de que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Sí, porque como que viene manejando la inercia, ¿no?, del tema de los conflictos y luego de repente, ¡pum! A ver, los injustos no van a heredar el reino. ¿Cómo? A ver, pues no estábamos hablando de los conflictos y del agravio. ¿Cómo de repente aparece esto aquí, no? ¿Cómo lo ven, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué saca eso? ¿Cómo conecta esto de que los injustos no van a heredar el reino con lo que se viene tratando de los conflictos? Porque iban a los tribunales, ¿no? Y a lo mejor relaciona la justicia con las injusticias que se cometen en los tribunales humanos. Ok. En el verso 8 dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. O sea, ya ellos estaban siendo injustos porque no eran ni siquiera de los que pudieran tener la opción de sufrirlo, sino que ellos eran los que lo cometían. Muy bien. Entonces, pero antes lo que decía Karen, ¿verdad? O sea, parte de la misma vergüenza que ya mencionó Rachaul es que
Oye, estás yendo con gente que se va a ir al infierno, o sea, para que me entiendan, ¿no? Gente que, ¿cómo pones tú estos asuntos importantes en manos de personas que están condenadas y que están perdidas? Porque o no saben o no se acuerdan que los injustos no van a heredar el reino. Y cuando se habla de injusto, hermano, acuérdese, un injusto es alguien que no observa la justicia, alguien a quien no se le ha aplicado la justicia del Eterno. Es un injusto. Entonces... Sí, pero aparte de esto, es de que habla de injusto de la gente que no cumple con su deber. Por ejemplo, en el caso del trabajo, ¿verdad? Si alguien no hace lo que le corresponde, es injusto, ¿no? Sí. Y si alguien quiere que otro haga su trabajo, también es injusticia. Sí, o sea, la injusticia... No nada más. La injusticia, bueno, en este caso se habla en los términos de la escritura, de lo justo, ¿no? O sea, lo justo es observar los mandamientos. Pero los mandamientos tienen una aplicación tanto dentro como fuera. ¿Recuerdan el caso que decía el oficial que le decía al pastor? Usted tiene la obligación de ser un buen ciudadano. Y claro que sí. O sea, un creyente, ¿qué esperan los injustos de los justos? Que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos esposos, que seamos buenos trabajadores. O como decía el hermano, ¿verdad? O sea, ¿ustedes creen que uno como trabajador, que tu jefe, tu patrón, sepa que tú eres un creyente, que tú vas a la iglesia y luego vea que llegas tarde, haces las cosas de mala gana, repelas, peleas, o sea, mal empleado? ¿Cómo quedas? ¿Cómo queda tu fe? ¿Sí? ¿Cómo queda tu fe? ¿Cómo queda tu comunidad en todo eso? Pues bien mal parado, ¿no? Porque se supone que el ser creyentes nos pone en un papel de cumplir en todos los ámbitos. Lo que el mundo espera es eso. Y eso no está mal, porque al final de cuentas la Escritura dice que tenemos que ser luz para los que están en tinieblas. Entonces, aquí entra el tema de los injustos que no van a heredar el reino por los magistrados, por los jueces de los que se está hablando, pero luego da ese giro que mencionaba nuestra hermana Leida, luego da ese giro y esto, aquí entra la pregunta 5, que dice, la lista de pecadores mencionada por Rab Shaul, porque hay una lista ahí. Ahora, esa lista implica que en la comunidad de Corinto existieron todos esos pecados en el pasado, Sí. o está hablando de esos pecados como de la gente nada más de afuera. No se supone que la palabra esta es para los creyentes, o sea, Sí. no está hablando de gente de fuera. No le está hablando, la carta no se la dirigió a otra gente, ¿no? A la comunidad de Corinto. No lo dijo a la ciudad de Reynosa, ¿no? Entonces fíjense, hermanos, da por sentado, y aparte ahí dice claramente, no es esta versión como dice, pero cuando dice, y esto eran, Algunos de vosotros. o sea, estas cosas que mencioné, esto eran algunos de ustedes, o sea, como que no se hagan. Ustedes antes tenían estos problemas, es decir, habla de fornicarios, habla de adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, mal hablados, estafadores, Etcétera, etcétera, etcétera. y esto erais algunos, pero dice, ya han sido lavados, ya han sido purificados, ya han sido ustedes justificados. Entonces, pero él está diciendo que realmente sí, todos ellos tenían un historial de esta índole. Se habían pasado por estas situaciones pecaminosas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Pablo les menciona esto, no? ¿Por qué como poner el dedo en la llaga?
recordar algo que pues ya quedó, se supone que ya está en el pasado, ya está esto sepultado, ¿no? ¿Por qué mencionarlo siquiera? ¿Por qué recordarlo? Entonces, ¿qué estaba pasando? Pregunta 6, Sergio. Dice, ¿qué clase de conflicto vivían algunos de la comunidad de Corinto en relación a su vida pasada? Según lo que leemos ahí, hermanos, ¿qué conflicto había? Si no hubiera un conflicto con la vida pasada, crean lo que Pablo no lo mencionaría. Pero él menciona esto porque seguramente había una situación ahí de conflicto. Entonces, ¿cuál sería ese conflicto? ¿Tienen problemas hormonales? Entonces, ¿se acuerdan que hace rato hablábamos del monstruo, verdad? Que sigue ahí. Pues parece que el monstruo estaba saliendo, ¿no? Parece que la vida vieja de algunos ahí en Corinto dejó de ser vieja y estaba como que sí, otra vez resurgiendo. Sí, por ejemplo, a los que vivimos aquí en esta colonia, aquí de las Delicias, no éramos palomitas la mayoría. No es tanto que el ambiente que ve aquí no era así de mucha santidad. Oíamos de todo, sabíamos de todo y realmente todo eso se acumula, ¿verdad? Llega el momento que te sale todo eso, ¿verdad? Pero si estamos en eso, no tiene por qué salir. Pero concretamente ahí en Corinto, pues estaba lo que está diciendo Rachaúl. O sea, algunos de ustedes se están volviendo a comportar como lo que eran antes. Y obviamente esto es algo que no debe de pasar. Pero sí había una situación como que no habían superado del todo. Saben que en su momento, cuando estábamos aún dentro del cristianismo, algo que a mí en lo personal me chocaba mucho, era cuando se hacían las famosas campañas evangelísticas y pasaban hermanos a dar su testimonio. Y me chocaba mucho que algunos daban su testimonio de conversión y te hablaban como media hora de su vida pasada. Y luego ya nada más decían, y luego ya conocí a Cristo y pues todo bien padre, aleluya, gloria a Dios. Cuando, oye, espérame, pues la vida pasada la puedes resumir en 1 minuto. Y ya mejor háblame 30 minutos de tu vida nueva. Me interesa más tu vida nueva. O sea, a la gente le debe interesar más tu vida nueva. Tu vida vieja, pues ¿para qué? Pero ¿saben qué es lo que pasa con muchos? Lo que veíamos en el mensaje, ¿no? Parece que te quedaste en Egipto. Parece que extrañas mucho Egipto. Como que hablas mucho de tu vieja vida. Como que te encanta hablar, ¿verdad? De que, no hombre, yo me tomaba como 5 litros de vino. Y no hombre, yo me metía cocaína. Y tuve tantas mujeres. Y hice y deshice. Y oye, como que hablas mucho de eso. ¿No será que extrañas? ¿No será que... Recuerdo el testimonio de nuestro hermano Víctor, que le mandamos un abrazo, ¿no? Pero una vez que él nos daba ese testimonio, nos platicaba cuando él dejó el problema del alcoholismo, y él decía, duró mucho tiempo cargando en su coche un cartón de cerveza vacío las botellas, ahí las traía. Y un día que se subió con él uno de los que les llaman padrinos, ¿no? En el programa de AA, y iba con él y escuchó, porque está el ruidito de las botellas cuando chocan, el tintineo, y pues la gente está bien lista, y el padrino le dijo al hermano, Víctor, ¿qué traes ahí? ¿Qué se oye ahí en la cajuela? Padrino, no, pues es un cartón que traigo ahí. ¿Y como para qué lo traes? No, pues
pues nomás, pues usted sabe que ya tengo años, que no por eso, pero ¿para qué lo traes? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué traer un cartón ahí? Si se da cuenta, dijo inmediatamente, o sea, párate y sácalo y vámonos. No tienes por qué traerlo. ¿Qué pasa? O sea, a veces de una manera inconsciente queremos mantener unos nexos, queremos mantener ahí, ¿verdad?, unas conexiones con nuestra vieja vida. Y parece que los corintios eran así, tenían ese problema. Pero no tenían unos hilos, tenían de plano, la vieja vida estaba saliendo otra vez. Entonces, eso es de lo que él está hablando aquí, llamando la atención sobre ese particular. Entonces, por eso les digo, a mí me chocaba eso, porque sí, muchos en sus testimonios se agarraban, hable y hable y hable de su vieja vida y con una emoción, y ya nada más hablaban de cuando conocieron a Cristo bien rápido y ya acababan. Entonces, no. Pues si vas a dar un testimonio, tu testimonio tiene que ser algo que realmente edifique, que realmente bendiga lo que el Eterno ha hecho en tu vida. Tu vida vieja, pues ya déjala ya, ¿no? O sea, si va a bendecir a la persona, si le va a ayudar de algo, si le va a motivar, porque se va a identificar, bueno, lo puedes mencionar, pero tampoco a tanto detalle, ¿no? O sea, hubo esto y ya. ¿Sabes qué? A mí el Eterno me rescató de eso. Por decir, le vas a hablar a un homosexual y tú fuiste homosexual, pues ahí sí. Pero claro, sin detalle, nada más para que él sepa, oye amigo, mira, yo tenía el mismo problema que tú. Y a mí el Eterno me sacó de esto, me dio una nueva vida, y mira, yo desde entonces me casé, y eso le va a impactar, ¿verdad? Obviamente. Pero no te vas a poner a hablar de tus aventuras y quiénes fueron tus novios y que eso, pues claro que no. ¿Me explico? O sea, esa es la diferencia. Coquetear con el pasado, ¿verdad? Eso es, o sea, estás jugando con fuego, estás coqueteando con el pasado, estás recordando mucho estas cosas, y eso es lo que estaba pasando ahí. Número 7, Carlita, ¿nos lees la 7 por favor? ¿Qué quiere decir la frase, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, de acuerdo a su contexto? Esta es bien importante, ¿no? Porque saben que esta frase es muy explotada, ¿no? Para lo malo. O sea, la sacan de contexto. No, hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Toma 3 botellas. No, eso no es para eso. No, porque mira, o sea, así en apariencia, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Es como que me abre la puerta, me da luz verde. Pero cuando vamos al contexto, ¿qué está diciendo? Realmente, de acuerdo al contexto. Aquí incluso la versión que tenemos trae como un título ahí con negritas. Evitar los pecados de ellos la coca. Pero está hablando de un pecado en particular, ¿verdad? Contra el cuerpo, dice. Está hablando de un pecado en particular, y ahorita vamos a verlo en la pregunta 7. La que sigue, sí. Pero esto, ¿cómo lo interpretan ustedes? De acuerdo al contexto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Que tenemos libre albedrío. O sea, que puede haber diferencias entre los hermanos, pero que esto no llegue, o sea, que no se ponga no la diga de pecar por resolver un problema. O sea, es normal que uno se enoje en la comunidad, pero evitar el conflicto llegue más grande. Hay otro texto que podemos comparar, parecido a ¿no? Cuando dice la escritura, que de todo lo que te sirvan de comida, de todo lo que te ponga por delante, tú nada más bendícelo, agradece a Dios y cómetelo. Ese texto aparentemente parecería que te está autorizando a comer de todo. O sea, si te ponen unas carnitas, pues
cómetelo, de modo. Si te ponen un coctelito de camarones, pues cómetelo, ¿verdad? Ya te lo pusieron ahí. Pareciera que el texto dice eso, no dice eso. Otra vez, ¿por qué? Porque está hablando a creyentes. Entonces un creyente no te va a servir eso. Si tú eres judío, para hacer énfasis en el tema, ¿no? Si tú eres judío y vas a comer a casa de otro judío, no te va a servir carnitas. No te va a servir camarones. No te va a servir, o sea, no. Entonces es así como se tiene que entender. Está escribiendo a creyentes. No aplica, ¿verdad? Porque luego algunos agarran el texto y lo quieren aplicar cuando van a comer con incrédulos. O van a una fiesta y dicen, no, pues es que ahí dice la Biblia y esto me sirvieron y esto me como. Dice que la oración purifica todo. Eso es cierto, cuidado. Entonces, este texto, hermanos, es lo mismo. Para que lo entendamos así. Todo me es lícito, o todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Está dentro de un contexto de lo permitido por la Torah. De lo permitido, de lo bíblico, de las cosas que se hacen en una comunidad de creyentes, no de las cosas que se practican en el mundo. En ningún momento debemos aplicar esto a las cosas del mundo. Todo me es lícito. No. Las cosas que son autorizadas por las Escrituras, que a veces, aunque sean autorizadas por las Escrituras, no nos va a convenir hacerlas. Vamos a tener que poner un freno para no ser tropiezo a un hermano. ¿Sí? Eso es, pero está hablando de algo en el contexto de lo permitido por las Escrituras. ¿Sí está bien claro eso? Muy bien, terminamos con la 8. Y ahora sí, lo que mencionaban ahorita, cuando habla específicamente del tema de la fornicación. Entonces, en los últimos versos, el tema de la fornicación. Pregunta, ¿es tratado desde una perspectiva literal y física o simbólica y espiritual? Explique su respuesta. Dice Karencita, ambas. De las dos formas. De las dos, dice hermano Carlos. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pueden estar en desacuerdo, hermanos. ¿Tienen conflicto? Pelea. ¿Acuerdo o desacuerdo? No tiene tanto problema. Recuerden ustedes, siempre acuérdense que el método de interpretación hebreo consta de 4 pasos, 4 niveles de interpretación. Entonces todos los textos en las Escrituras primero deben de ser entendidos literalmente. ¿Sí? Primero deben ser entendidos literalmente. Segundo, tienen que ser entendidos figurativamente o simbólicamente. Tercero, deben de ser aplicados, ya en lo que es un midrash, una enseñanza. Es algo práctico para que sepan. Y cuarto, pues el mismo texto va a tener matices o enseñanzas secretas, ¿sí? Misteriosas, que no van a ser tan fáciles de descubrir. Pero todo texto de las Escrituras siempre tiene estos 4 niveles de interpretación. Cuando entendemos esto, entonces tenemos que responder a esta pregunta como bien respondieron acá nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Karencita. Ambos. O sea, está escrito de ambas maneras. Tiene que ser entendido tanto de la forma así literal, en el sentido de lo físico, pero también en lo simbólico y en lo espiritual. ¿Verdad? Porque ciertamente habla del tema de la fornicación, y en la lista que menciona Rab Shaul, ¿dónde puso la fornicación? En primer lugar. O sea, el primer pecado mencionado es la fornicación. Y acuérdense que cuando tenemos una lista, siempre es importante lo primero que hay en la lista, como que de ahí se va a derivar todo lo demás. Entonces acá explica que el que comete los demás pecados los está cometiendo contra otros, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo, atenta contra su propio cuerpo.
Y acá tenemos que tener presente el gran mandamiento. Acuérdese cómo funciona el gran mandamiento. Amar al Eterno. ¿Cómo? Uno mismo. O sea, con todo corazón, alma, mente y fuerzas. Pero tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces tengo acá, tengo el amor vertical y el amor horizontal. Entonces tiene que haber un amor propio para poder amar al prójimo, y tengo que amar al prójimo para poder decir que amo al Eterno. Así es como va a funcionar. Y dice que cuando cometes fornicación, estás rompiendo este funcionamiento, porque atentas primero contra ti. Entonces, si atentas contra ti, pues ¿qué se puede esperar del prójimo? O sea, si tú no te quieres ni tú solo, ¿el prójimo qué puede esperar? ¿Que lo quieras? Pues no. ¿Y el Eterno qué se puede esperar si no quieres al prójimo? Pues menos. Entonces, por eso el problema en la fornicación es ese, ¿verdad? Que es un atentado contra tu propio cuerpo. Y en el sentido simbólico, cuando habla de cuerpo, está hablando de la comunidad de creyentes, ¿sí? Entonces, el que atenta contra su propio cuerpo, en este caso la comunidad, pues ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué esperarían los incrédulos, por ejemplo, ¿no? De alguien que atenta contra su comunidad? Entonces, por eso es que se hace ese énfasis particularmente en ese pecado. La hermana Poli también dice: yo también creo que ambas, ya que interviene nuestro cuerpo y nuestra alma. Muy bien. Bueno, hermanos, pues ahí está. Capítulo 6. Para la próxima semana, capítulo 7. Y nos metemos en aguas profundas. Yo le dije que no se metieran. Pero ahí vamos. Aguas profundas con el tema del matrimonio. Muy bien, gracias, Iván. También Iván dice que ambas. Muy bien, nos despedimos. Shalom, bendiciones. Hasta la próxima.